Actitud se elige cada mañana, aunque muchas personas actúan como si fuera algo automático, como si dependiera del clima, del humor o de lo que haga el resto del mundo. Sin embargo, desde el momento en que abres los ojos ya estás tomando decisiones internas, incluso antes de levantarte de la cama. Decides si te enfocas en lo que te falta o en lo que tienes, si empiezas el día quejándote o agradeciendo, si permites que el cansancio mande o si tomas el control de tus pensamientos. Nadie más puede hacer esa elección por ti y nadie más carga con las consecuencias de no hacerla conscientemente. La actitud no es un lujo para los días buenos, es una responsabilidad diaria, incluso cuando todo parece ir en contra. Elegir la actitud correcta no significa negar los problemas ni fingir que todo está bien. Significa decidir cómo vas a responder ante lo que no puedes controlar. Dos personas pueden vivir la misma situación y obtener resultados completamente distintos solo por la forma en que la interpretan. Una ve obstáculos, la otra ve retos. Una se paraliza, la otra se mueve. Esa diferencia no está en la suerte, ni en la inteligencia, ni en las oportunidades externas, sino en la actitud con la que cada uno enfrenta la realidad. La vida no se suaviza para adaptarse a ti. Eres tú quien debe fortalecerse para caminar sobre ella con firmeza. Cada mañana es un punto de partida psicológico. Aunque el calendario marque continuidad, la mente tiene la oportunidad de reiniciarse. Lo que ocurrió ayer no tiene por qué definir lo que harás hoy, a menos que tú lo permitas. Elegir actitud es cortar con la inercia de pensamientos negativos, con el hábito de postergar, con la tendencia a culpar a otros. Es decirte a ti mismo que, pase lo que pase, vas a dar lo mejor que tienes con lo que hay. Esa decisión interna crea un efecto dominó que se refleja en tus palabras, en tus acciones y en la forma en que otros te perciben, pero la actitud se entrena, no aparece por arte de magia. Igual que el cuerpo necesita ejercicio, la mente necesita disciplina. Si cada día alimentas tu mente con quejas, comparaciones y excusas, eso es lo que se fortalecerá. Pero si conscientemente eliges pensamientos de responsabilidad, esfuerzo y mejora, poco a poco esa se convierte en tu forma natural de responder. No se trata de estar siempre motivado, sino de estar comprometido. La motivación sube y baja. La actitud se sostiene cuando hay claridad de propósito y coherencia personal. Muchas personas esperan a sentirse bien para actuar, cuando en realidad es la acción la que construye una mejor actitud. Levantarte aunque no tengas ganas, cumplir aunque estés cansado, avanzar aunque no veas resultados inmediatos, todo eso refuerza la idea interna de que eres alguien que no depende de su estado de ánimo. Esa identidad es poderosa, porque te da estabilidad emocional y mental incluso en momentos de presión. La actitud elegida conscientemente te permite mantener el rumbo cuando las emociones quieren desviarte. Elegir actitud también implica aceptar que no todos los días serán iguales. Habrá días de energía y días de desgaste, días de claridad y días de confusión. La diferencia está en no abandonar tu compromiso contigo mismo. Incluso en los días difíciles, puedes elegir respeto por tu proceso, paciencia con tus errores y firmeza en tus valores. Esa elección diaria va moldeando tu carácter, y el carácter termina siendo más importante que cualquier talento porque es lo que te sostiene cuando el talento no es suficiente. Cuando eliges tu actitud, te conviertes en protagonista de tu vida en lugar de espectador. Dejas de reaccionar de forma automática y empiezas a responder de manera consciente. Eso no significa que nunca te frustres o te equivoques, sino que no te quedas atrapado en esos estados. Tomas responsabilidad, corriges y continúas. Esa mentalidad diaria es la que separa a quienes avanzan de quienes se quedan explicando por qué no pudieron. No es una elección grande que se hace una sola vez, es una decisión pequeña que se repite cada mañana, cada vez que eliges levantarte con intención, hablarte con respeto y actuar con coherencia frente a lo que el día trae consigo. Las excusas roban energía y resultados de una forma silenciosa, casi imperceptible, porque no llegan como un enemigo evidente, sino como una voz conocida que parece razonable. Empiezan con frases pequeñas, con justificaciones que suenan lógicas, con argumentos que tranquilizan la conciencia por un momento. El problema es que cada excusa que aceptas te quita fuerza mental, te resta enfoque y aleja un poco más de lo que podrías llegar a ser. No te paralizan de golpe, te desgastan poco a poco, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que has invertido más tiempo explicando, porque no existe algo que en hacerlo realmente. La excusa siempre busca protegerte del esfuerzo, del miedo al error o de la incomodidad de cambiar. Por eso resulta tan atractiva. Te dice que no es el momento, que ahora no se puede, que cuando todo esté mejor entonces sí. Pero la realidad es que ese momento perfecto nunca llega porque la vida siempre tendrá obstáculos, cansancio y razones para postergar. Mientras tanto,
La energía que podías usar para avanzar se va filtrando en pensamientos repetitivos, en comparaciones inútiles y en una constante sensación de estar ocupado sin progresar. Cada vez que usas una excusa, entrenas a tu mente para rendirse antes de intentar. El cerebro aprende que ante la dificultad la salida no es buscar soluciones, sino justificar la inacción. Eso crea un patrón peligroso, porque con el tiempo ya no necesitas una gran razón para detenerte, cualquier incomodidad se vuelve suficiente. Así, proyectos se quedan a medias, sueños se vuelven ideas vagas y el potencial personal se reduce a intenciones no cumplidas. No es falta de capacidad, es exceso de excusas aceptadas sin cuestionar. Las excusas también afectan la forma en que te percibes a ti mismo. Cuando repites una y otra vez que no puedes, que no tienes tiempo, que no es para ti, empiezas a creerlo. Esa narrativa interna se convierte en identidad. Dejas de verte como alguien que actúa y empiezas a verte como alguien que explica. Y esa imagen interna es devastadora, porque condiciona tus decisiones futuras. Actúas menos, arriesgas menos, esperas más, y con cada espera pierdes confianza en tu propia palabra. En términos de resultados, las excusas son implacables. No producen nada tangible. No construyen habilidades, no generan hábitos, no crean oportunidades. Solo ocupan espacio mental. Mientras otros avanzan con dudas y errores, quien se refugia en excusas permanece inmóvil, pero convencido de que tiene razón. Y esa falsa sensación de razón es uno de los mayores frenos al crecimiento, porque elimina la urgencia de cambiar. Si todo tiene una justificación externa, entonces no hay responsabilidad interna. Ver la energía mental es un recurso limitado. Cuando la gastas defendiendo excusas, no te queda suficiente para enfocarte en quiero mejorar. Pensar en por qué no puedes es agotador, aunque parezca pasivo. La mente entra en un bucle de autodefensa constante, buscando argumentos para sostener una postura, que en el fondo sabe que no conduce a nada. Esa lucha interna genera cansancio, frustración y una sensación de estancamiento difícil de explicar, pero muy fácil de sentir. Romper con las excusas no significa volverse duro o insensible, significa ser honesto. Significa reconocer cuando algo es realmente imposible y cuando simplemente es incómodo. La mayoría de las veces no es falta de tiempo, sino falta de prioridad. No es falta de talento, sino miedo a empezar. No es falta de recursos, sino resistencia al esfuerzo sostenido. Cuando te atreves a ver esto con claridad, recuperas energía de inmediato porque dejas de pelear contigo mismo y empiezas a dirigir esa fuerza hacia la acción. Cada pequeña acción que reemplaza una excusa devuelve confianza y momentum. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser real. La acción, por mínima que sea, rompe el ciclo de justificación y activa el sentido de progreso. Ahí es donde vuelven los resultados no como un golpe de suerte, sino como una consecuencia natural de dejar de explicarte y empezar a hacer. La diferencia entre avanzar y estancarse rara vez está en las circunstancias, casi siempre está en la decisión de no permitir que una excusa tenga la última palabra, en elegir responsabilidad sobre comodidad, acción sobre explicación, verdad sobre autoengaño, incluso cuando nadie más está mirando y todo dentro de ti intenta convencerte de que mañana será mejor momento. La disciplina vence a la motivación porque no depende del estado de ánimo ni de las ganas momentáneas, sino de una decisión consciente y repetida en el tiempo. La motivación es intensa pero inestable, aparece cuando todo parece alinearse y desaparece cuando surgen el cansancio, las dudas o la incomodidad. La disciplina, en cambio, permanece incluso cuando no hay entusiasmo, cuando el camino se vuelve monótono o cuando los resultados tardan en llegar. Por eso quienes confían solo en la motivación avanzan a saltos, mientras que quienes desarrollan disciplina progresan de forma constante, aunque el ritmo sea lento. La motivación suele nacer de estímulos externos, de palabras inspiradoras, de vídeos, de momentos emocionales que elevan el ánimo. Ese impulso inicial puede ser útil para empezar, pero es frágil. Basta un mal día, una crítica o un error para que se desvanezca. La disciplina no necesita estímulos constantes porque se apoya en hábitos y compromisos previamente establecidos. No pregunta si hoy es un buen día, simplemente ejecuta lo que ya fue decidido. Esa diferencia es clave, porque la vida rara vez ofrece condiciones ideales de manera sostenida. Cuando dependes de la motivación, delegas tu constancia a factores que no controlas. Si te sientes bien, actúas, si no, postergas. Esa lógica convierte el progreso en algo impredecible. La disciplina invierte esa relación. Primero actúas, luego el estado de ánimo se adosta a la acción.
Al cumplir incluso sin ganas, envías un mensaje poderoso a tu mente. Eres alguien que se respeta y cumple su palabra. Ese mensaje fortalece la autoestima y genera una estabilidad interna que la motivación por sí sola no puede ofrecer. La disciplina se construye con pequeñas decisiones diarias que parecen insignificantes, pero que acumuladas generan resultados extraordinarios. Levantarte a la hora acordada, terminar lo que empiezas, mantener una rutina incluso cuando no hay reconocimiento inmediato, todo eso moldea tu carácter. No es una transformación rápida ni glamorosa, es un proceso silencioso que pocos celebran, pero que define a largo plazo quién avanza y quién se queda. La mayoría de las personas subestima el poder de lo constante y sobreestima el impacto de lo intenso. Uno de los mayores engaños es creer que la disciplina limita la libertad cuando en realidad la crea. Al principio exige esfuerzo y renuncia, pero con el tiempo libera energía mental. Ya no tienes que decidir cada día si haces algo o no, simplemente lo haces. Eso reduce la fricción interna y elimina el desgaste de estar negociando contigo mismo. La disciplina convierte acciones difíciles en hábitos automáticos, y los hábitos sostienen resultados incluso en momentos de presión o cansancio extremo. La motivación te impulsa a empezar, la disciplina te permite continuar. Muchos proyectos fracasan no por falta de ideas o talento, sino por falta de continuidad. La disciplina mantiene el rumbo cuando la novedad se acaba y aparece la repetición. Es en esa fase donde la mayoría abandona, porque ya no hay emoción, solo trabajo. Quienes atraviesan ese punto desarrollan una ventaja enorme, no porque sean mejores, sino porque están dispuestos a hacer lo que otros evitan cuando el entusiasmo desaparece. Aceptar la disciplina implica entender que no todos los días serán satisfactorios. Habrá días en los que el esfuerzo no se vea reflejado, en los que parecerá que avanza sin sentido. La disciplina te enseña a confiar en el proceso incluso cuando no ves resultados inmediatos. Esa confianza no es ciega, es fruto de la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Cada vez que cumples sin ganas, refuerzas la idea de que puedes depender de ti mismo, y esa confianza se traduce en mayor resiliencia frente a las dificultades. La verdadera fortaleza mental no está en sentirse inspirado todo el tiempo, sino en actuar con compromiso cuando la inspiración no aparece. La disciplina no elimina la motivación, la regula. Al ver resultados, aunque sean pequeños, la motivación reaparece de forma más sólida y menos volátil. Pero ahora ya no. Es la base, sino el complemento. El motor principal es la disciplina, esa capacidad de sostener el esfuerzo día tras día, de priorizar lo importante sobre lo cómodo, de cumplir incluso cuando nadie aplaude y cuando la única recompensa inmediata es la tranquilidad de saber que hiciste lo que tenías que hacer. Lo que repites a diario define tu vida mucho más de lo que imaginas, porque la repetición moldea la mente, el carácter y la dirección que tomas sin que seas plenamente consciente de ello. Cada pensamiento que vuelves a pensar, cada acción que vuelves a hacer y cada decisión que vuelves a posponer va dejando una huella. Con el tiempo, esas huellas se convierten en caminos fáciles de recorrer, en patrones automáticos que guían tu comportamiento incluso cuando no estás prestando atención. No es un gran evento el que determina tu destino, sino la suma de lo que haces de forma cotidiana. La mente aprende por repetición. No distingue entre lo que te beneficia y lo que te perjudica, simplemente fortalece aquello que practicas. Si repites que no puedes, que es difícil, que no es para ti, esa idea se consolida como una verdad interna. Si repites esfuerzo, enfoque y responsabilidad, eso también se convierte en parte de tu identidad. La vida que tienes hoy es el reflejo de hábitos mentales y conductuales que se han reforzado durante años. Cambiar el rumbo no requiere una revolución inmediata, sino modificar aquello que repites todos los días. Las pequeñas acciones diarias parecen insignificantes porque no producen cambios visibles de inmediato. Comer un poco mejor hoy, leer unas páginas, entrenar unos minutos, cumplir una tarea aunque no apetezca, no transforma nada de forma espectacular en el corto plazo. Sin embargo, su poder está en la acumulación. De la misma manera, pequeñas decisiones negativas repetidas con constancia también construyen resultados no deseados. La repetición es neutral. Funciona igual para bien o para mal. Y por eso es tan peligrosa cuando no se maneja de forma consciente. Repetir no solo crea hábitos, también construye autoestima. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso en cosas pequeñas, refuerzas la confianza en ti mismo. Tu mente registra coherencia entre palabra y acción. Cuando ocurre lo contrario, cuando repites promesas incumplidas, excusas y postergaciones, esa confianza se erosiona lentamente. No se pierde de golpe, se va debilitando hasta que dudas de tu capacidad para sostener cualquier compromiso. La diferencia entre seguridad e inseguridad personal muchas veces no está en el talento, sino en la historia diaria que te cuentas a través de tus acciones.
Pero el entorno también influye en lo que repites. Las personas con las que convives, la información que consumes, las conversaciones que mantienes, todo eso alimenta ciclos. Si te rodeas de queja, conformismo y negatividad, repetirás esos patrones casi sin darte cuenta. Si eliges entornos que valoran el esfuerzo, la mejora y la responsabilidad, repetir esos comportamientos se vuelve más natural. No se trata de aislarse del mundo, sino de ser selectivo con aquello que permites que se repita en tu vida mental y emocional. Muchas personas esperan un gran cambio para empezar a actuar diferente, cuando en realidad es la acción repetida la que genera el cambio. No necesitas sentirte distinto para hacer algo distinto, necesitas hacer algo distinto de manera constante para empezar a sentirte distinto. La repetición precede a la transformación. Por eso los resultados duraderos no llegan por impulsos esporádicos, sino por rutinas sostenidas que con el tiempo redefinen quién eres y cómo te enfrentas a la vida, pero repetir también implica renunciar. Cada hábito que refuerzas desplaza a otro. Si repites disciplina, reduces espacio para la improvisación constante. Si repites enfoque, disminuyes la distracción. Esa renuncia no es pérdida, es dirección. Elegir conscientemente que repetir es asumir control sobre tu tiempo y tu energía. Dejarlo al azar es permitir que circunstancias externas decidan por ti. La mayoría de las personas no falla por falta de intención, sino por falta de consistencia en lo que practica día tras día. Cuando entiendes que tu vida es el resultado de lo que repites, recuperas poder. Ya no te ves como víctima de un momento puntual, sino como creador de un proceso. Cada día se convierte en una oportunidad para reforzar o corregir el rumbo. No importa lo que hiciste ayer, importa lo que estás dispuesto a repetir hoy. En esa repetición diaria se construyen los límites, las oportunidades y la versión de ti mismo que termina apareciendo con el paso del tiempo, no por suerte, sino por la constancia de decisiones pequeñas que, al acumularse, definen silenciosamente la dirección completa de tu vida. El compromiso empieza cuando nadie mira, en ese espacio silencioso donde no hay aplausos, reconocimiento ni presión externa. Es fácil mostrarse responsable cuando hay ojos observando, cuando alguien evalúa o cuando existe una recompensa inmediata. Lo difícil es mantener la coherencia cuando estás solo, cuando podrías fallar sin consecuencias visibles y aún así decides cumplir. Ahí es donde el compromiso deja de ser una palabra bonita y se convierte en una forma de vivir. Lo que haces en privado termina definiendo lo que eres en público, aunque muchos intenten ignorar esa verdad. Cuando nadie mira, aparecen las decisiones reales. La tentación de postergar, de bajar el estándar, de hacer solo lo mínimo necesario se vuelve más fuerte. En esos momentos no hay excusas externas, solo tú y tu nivel de exigencia personal. Elegir hacer lo correcto aunque nadie lo note fortalece el carácter de una manera profunda porque no depende de validación. Es un acto de respeto propio. Cada vez que cumples en silencio, refuerzas la idea de que tu palabra tiene valor, incluso cuando no hay testigos. El compromiso auténtico no se basa en emociones ni en motivación momentánea. Se basa en identidad. Actúas porque decidiste ser una persona que cumple, no porque alguien te esté vigilando. Esa identidad se construye con acciones invisibles, con hábitos que nadie aplaude pero que sostienen resultados a largo plazo. Estudiar cuando podrías distraerte, entrenar cuando podrías descansar de más, trabajar con enfoque cuando podrías improvisar. Todo eso ocurre lejos del escenario, pero es lo que determina quién eres cuando llega el momento de actuar bajo presión. Muchas personas confunden compromiso con intención. Tener buenas intenciones es fácil, cumplirlas cuando no hay presión externa es lo que marca la diferencia. La intención vive en la mente, el compromiso vive en la acción. Y la acción constante, incluso en soledad, crea una base sólida de confianza interna. Sabes que puedes contar contigo mismo, que no necesitas supervisión para hacer lo que sabes que debes hacer. Esa confianza es una ventaja enorme en cualquier área de la vida, pero cuando nadie mira, también se revelan las prioridades reales. No lo que dices que es importante, sino lo que realmente ocupas tu tiempo y energía en hacer. Si en privado repites hábitos que te alejan de tus objetivos, por más discurso que tengas, el resultado será incoherente. En cambio, si en privado refuerzas disciplina, enfoque y responsabilidad, el progreso se vuelve inevitable. El mundo solo ve los resultados finales, pero estos siempre se gestan en momentos anónimos. El compromiso silencioso también desarrolla fortaleza mental. Te acostumbras a hacer sin necesidad de estímulos constantes. No esperas ánimo, no esperas reconocimiento, no esperas condiciones perfectas. Simplemente cumples.
Esa capacidad te prepara para momentos difíciles porque ya sabes actuar sin depender de factores externos. Cuando llegan los retos reales, no te paralizas porque has entrenado en lo invisible en esos momentos donde la única exigencia era tu propio estándar. Elegir comprometerte cuando nadie mira implica renunciar a la comodidad inmediata. Implica aceptar que muchas veces el esfuerzo no será celebrado. Pero esa renuncia construye algo más valioso que la aprobación externa, coherencia interna. Y la coherencia genera paz mental. No hay lucha constante entre lo que dices y lo que haces. No hay culpa acumulada por promesas incumplidas. Hay claridad, dirección y una sensación profunda de estar avanzando, incluso cuando el progreso no es evidente para los demás. Con el tiempo, ese compromiso silencioso se manifiesta de forma visible. Los resultados aparecen, la confianza se nota, la consistencia se vuelve evidente. Y entonces otros empiezan a mirar, a preguntar cómo lo hiciste, qué cambio. Pero lo que no ven es todo lo que ocurrió antes, cuando nadie estaba observando, cuando no había cámaras ni expectativas externas. Ahí fue donde se tomó la decisión más importante: cumplir sin ser visto, actuar sin ser aplaudido, mantener el estándar incluso en la soledad. Porque entendiste que el verdadero compromiso no necesita testigos, solo necesita constancia, honestidad y la determinación diaria de no fallarte a ti mismo. Cada día es una oportunidad o una justificación, y esa diferencia no la marca el calendario ni las circunstancias, sino la interpretación que haces de lo que te ocurre. Al despertar, el día es neutro, no promete nada ni quita nada por sí mismo. Es tu forma de enfrentarlo la que lo convierte en un espacio para avanzar o en un argumento más para quedarte donde estás. Muchas personas viven acumulando días sin darse cuenta de que cada uno fez. Hoy una elección silenciosa entre actuar o explicarse, entre asumir responsabilidad o buscar una razón para no hacerlo. La oportunidad suele presentarse de forma incómoda. Rara vez llega envuelta en motivación, claridad absoluta o seguridad total. Aparece como una tarea pendiente, una conversación difícil, un hábito que cuesta sostener o una decisión que genera miedo. La justificación, en cambio, es cómoda y rápida. Ofrece alivio inmediato. Te dice que mañana será mejor, que hoy no es el momento, que las condiciones no acompañan. Ambas opciones están disponibles todos los días, pero solo una construye algo real a largo plazo. Elegir la oportunidad implica aceptar que no todo está bajo control. Implica avanzar aun con dudas, cansancio o imperfección. La justificación se apoya en lo que falta, en lo que no depende de ti, en lo que otros hacen o dejan de hacer. Cuanto más te acostumbras a justificarte, más fácil se vuelve a hacerlo, hasta que ya no necesitas grandes razones. Cualquier incomodidad se transforma en una excusa válida. Así, el día pasa, luego otro, y después otro más, y la vida se va llenando de explicaciones en lugar de experiencias. Cada día tiene el potencial de inclinar la balanza, aunque el movimiento sea pequeño. No necesitas cambios radicales diarios, necesitas decisiones conscientes. Un pequeño esfuerzo repetido supera a una gran intención esporádica. Cuando eliges la oportunidad, aunque sea en una acción mínima, rompes el ciclo de postergación. Cuando eliges la justificación, lo refuerzas. La repetición de una u otra opción termina definiendo tu identidad. No te conviertes en alguien distinto por lo que planeas, sino por lo que eliges hacer hoy. La justificación suele disfrazarse de lógica. Parece razonable e incluso inteligente. Usa argumentos reales, pero incompletos. Si el día fue difícil. Si no todo salió como esperabas. Si estás cansado. Todo. O eso puede ser cierto y aún así no invalida la posibilidad de avanzar un poco. La oportunidad no niega las dificultades, convive con ellas. La diferencia está en no permitir que se conviertan en el motivo principal para detenerte. Cuando todo se justifica, nada cambia. Elegir la oportunidad también fortalece la autoestima. Cada vez que actúas a pesar de las excusas, refuerzas la confianza en ti mismo. Demuestras que puedes responder con responsabilidad incluso cuando no es fácil. Por el contrario, cada justificación aceptada debilita esa confianza, porque envía el mensaje de que no puedes depender de tu propia palabra. Con el tiempo, esa erosión interna pesa más que cualquier obstáculo externo, porque te limita incluso cuando las condiciones mejoran. No todos los días traerán resultados visibles, pero todos dejan una marca interna. El día en que eliges avanzar, aunque no se note, te entrenas para hacerlo de nuevo. El día en que te justificas, entrenas la huida. La vida no se transforma de golpe, se inclina poco a poco hacia el lado que alimentas con tus decisiones diarias. La mayoría de las personas no falla por falta de oportunidades, sino por exceso de justificaciones acumuladas con el tiempo. Cada mañana te enfrentas a la misma pregunta, aunque no la formules conscientemente. ¿Hoy vas a construir o vas a explicar? La respuesta no está en lo que sientes, sino en lo que haces. El día no te debe nada, pero tú te debes coherencia.
Entender esto cambia la relación con el tiempo. Ya no esperas que los días especiales te salven, empiezas a valorar el poder de los días comunes bien utilizados. Ahí es donde se construye el progreso real, en lo cotidiano, en lo aparentemente simple, en la decisión constante de usar cada día como una oportunidad para avanzar y no como una justificación más para quedarte igual.